como les decía, tenemos una gran brecha fiscal, porque resulta que América Latina, fíjense, la Unión Europea tributa, o sea, la tasa tributaria de la Unión Europea es 40%, 39.8%, es lo que pagan los europeos de impuestos. Y nosotros pagamos 18% de impuestos. Y eso gracias a Brasil, que tiene 36%. Pero si nos vamos a México, tiene el 10% de tasa tributaria. Entonces, ¿cómo le pedimos a estos países, México, Centroamérica, que no tienen una tasa tributaria sobre 12%, que hagan un gasto público mayor si no tienen recursos? Y solamente pueden hacerlo vía deuda o vía inversión extranjera directa. Entonces, la primera tarea que nuestra región tiene, sinceramente, es transformar la matriz fiscal. Recaudamos poco, recaudamos mal, la estructura tributaria es regresiva. ¿Por qué es regresiva? Fíjense ustedes que en Europa, una vez que los europeos pagan impuestos, el índice de Gini, la desigualdad, disminuye casi 30 veces, gracias a que son un estado de bienestar, con capacidad de redistribución. En América Latina, después de pagar impuestos, solamente mejoramos la desigualdad 3 puntos en aquellos países como Argentina, como Chile, como Uruguay. En otros no la mejoramos, para nada. Entonces, nuestra estructura es regresiva, porque somos países que pagamos más impuestos, por ejemplo, el IVA, impuestos indirectos que impuestos directos. Y el impuesto indirecto siempre castiga más a la población pobre que a la población rica. Entonces, tenemos que trabajar seriamente, y esa es una gran agenda que CEPAL está manejando, que es cómo logramos un nuevo pacto fiscal que pasa por un pacto con la sociedad, que la sociedad toda entienda la importancia de tributar. Si queremos un Estado fuerte, tenemos que tener un Estado que tiene capacidades para hacerlo. Y América Latina realmente tiene una tasa tributaria muy baja, y de esa tasa tributaria en realidad gran parte es indirecta, es a partir de impuestos sobre el consumo. Y también, digamos, fíjense ustedes que vivimos una época de bonanza, como yo les decía, sí, efectivamente en el 2002, 2003, digamos, y el 2008, nuestra región vivió una etapa de crecimiento bastante importante. Y fíjense ustedes, y luego, por supuesto, con la crisis cayó totalmente hasta menos 1.9, ese fue el crecimiento del año pasado, menos 1.9. Este año vamos a lograr un crecimiento de 5.2 y el próximo más o menos de 4.1. 5.2, lo cual quiere decir que la crisis, nuestra región, estaba mejor preparada, tenía mejores condiciones para afrontar esta crisis que el resto del mundo. Ustedes ven Europa tiene un crecimiento de 1.5 este año, cuando mucho. América Latina tiene un 5.2%, gracias a otro factor que no necesariamente es estructural, los precios. Los precios de los commodities, los precios de los alimentos, del petróleo, etcétera, están muy altos. Y eso es lo que ha hecho que nuestra región, sobre todo Sudamérica, se recupere más rápido que Centroamérica y México. Centroamérica y México muy dependientes de Estados Unidos, de manufacturas de bajo contenido tecnológico. Sudamérica muy dependiente de sus exportaciones a China y de altos precios del cobre, del hierro, de la soja, etcétera. Entonces, la gran pregunta aquí es si el crecimiento, si América Latina está en 5.2 ahora, ¿será sostenible este crecimiento? ¿Qué debemos seguir haciendo para que la región pueda mantener niveles de crecimiento altos? Los precios son volátiles siempre, es decir, entramos ya también a un terreno de mucha especulación y no sabemos si se van a mantener. ¿Qué es lo que la región sí debe seguir haciendo bien y continuar? Es que hemos tenido gobiernos muy prudentes desde la perspectiva macro y muy progresistas desde la perspectiva social. Y voy a mostrar por qué. Bueno, aquí tenemos un tema que preocupa a todos, que es el tema del desempleo. En América Latina, la verdad es que nosotros teníamos una expectativa de que con la crisis el desempleo iba a llegar casi a 9%, pero gracias a las medidas y los estímulos fiscales tomados por los países, sobre todo algunos de ellos como Brasil, como Argentina, Chile, hasta hace poco, en fin, tomaron medidas muy importantes, inclusive la creación del seguro del desempleo, porque han de saber ustedes que un desempleado en América Latina no es lo mismo que un desempleado en Europa, ¿verdad? Es decir, un desempleado en América Latina se queda sin nada, sin acceso a la educación, a la salud, a nada.
En Europa por lo menos tienen un seguro de desempleo más o menos estable. En América Latina no, solamente había 3 países que tenían seguro de desempleo y con la crisis esto empezó, algunos otros países empezaron a adoptar seguros de desempleo por corto plazo, pero al fin y al cabo importante. Tanto así que entonces el desempleo, en lugar de alcanzar al 9% como nosotros esperábamos, llegó a 8.1%, pero después de haberse bajado hasta 7.5% en la época de bonanza, cuando América Latina estaba bien, hubo más empleo, había mejores salarios. Ahora los países están especialmente preocupados en la creación de empleo. El tema, yo diría, más delicado en el desempleo son las mujeres. Las mujeres son siempre, yo diría, la variable de ajuste en una crisis, las mujeres y los niños, y los jóvenes sobre todo también, pero sin duda las mujeres. Y nosotros vemos que si bien, fíjense ustedes, la participación laboral de las mujeres en América Latina había aumentado de 40% en los 90 a 52.5% en el 2008. Aumentó en forma importante, estamos hablando casi de 12 puntos de aumento en donde las mujeres entraron al mercado laboral. Sin embargo, sigue habiendo una gran brecha de género por una razón, porque este ingreso al mercado laboral se dio fundamentalmente en sectores precarios, informales, donde realmente no había seguridad social. Y por otra parte, es en la mujer donde se muestran las mayores tasas de desempleo. Por ejemplo, si tenemos 8.1% de desempleo generalizado, tenemos prácticamente 10% o un poco más de desempleo en las mujeres. Y sobre todo esto se han insertado, es verdad, pero en sectores de baja productividad. Y el otro gran punto es la discriminación y la segregación ocupacional. Casi siempre las mujeres entran a los niveles más bajos y los salarios de las mujeres en general vimos que aumentaron un poquito entre 90 y 2008, aumentaron de 77 a 79, pero quiere decir que por cada 100 pesos que gana un hombre en un trabajo idéntico, la mujer gana 79, es decir, para un trabajo idéntico. Y esto lo hemos ido logrando a través de las encuestas que hacemos de uso del tiempo y del observatorio de género, que es uno de los temas más importantes, creo yo, porque lo que no se mide no se ve, no se siente, no se percibe y no se le da prioridad. Este es el tema de la pobreza. Fíjense ustedes, aquí yo simplemente, para no llenarlas de cifras, simplemente les quería hablar de cómo en la década perdida llegamos a tener casi 50% de personas pobres en América Latina. En los 90 se empieza a tomar conciencia, aún con las políticas del Fondo Monetario y el ajuste estructural, se ve que es importante hacer algo con lo social y entonces se diseñan programas de asistencia focalizada, ¿verdad?, para atacar los problemas de los más pobres. Y yo diría que es en la última década, a partir del 2002 en adelante, cuando tenemos esta combinación de gobernantes muy, digamos, austeros y prudentes en la macroeconomía, pero muy progresistas en el ámbito social. Lula da Silva es un caso, Michelle Bachelet, Cristina Fernández de Kirchner, Venezuela, que tiene grandes problemas macro, pero que en igualdad ha tenido importantísimos avances. Y vemos entonces una caída de 11 puntos en la pobreza, de 44% a 33%. Y obviamente esta tendencia a la baja en la pobreza se deteriora un poco en el 2009, fundamentalmente por la crisis, porque hubo pérdida de empleos, y por otra razón, porque aumentan los precios de los alimentos. Y cuando aumentan los precios de los alimentos, el mayor impacto es en los hogares más pobres. ¿Por qué? Porque gran parte del salario de los pobres, la mayor parte del salario de los pobres es para la canasta básica alimentaria. Entonces, tuvimos en el 2008, que fue yo diría el momento más importante o el mejor momento en pobreza de América Latina, que fue 33%, una subida de un punto hacia 2009 debido a los precios de los alimentos, 34%, y la pobreza extrema realmente es la que más problemas tuvo. Hoy por hoy, en términos absolutos, podemos decir que en América Latina hay 189 millones de pobres, y 76, de los cuales 76 millones son indigentes, es decir, que están por debajo de la línea de la pobreza extrema. Pero debo decir, y quizás
es importante mencionarlo. Aquí yo estoy comparando dos gráficas. La de arriba nos muestra hasta el 2002, los que están por debajo de la línea central son países que habían estado haciendo algunas mejoras en la desigualdad, pero fíjense ustedes el gran cambio que se da en la época 2002-2008, donde la mayoría de los países caen hacia el cuadrante inferior. Ya esos países que cayeron en el cuadrante inferior, Brasil, Argentina, Nicaragua, Chile, Bolivia, México, Paraguay, Ecuador, Venezuela, Uruguay, son países que por primera vez en la historia de América Latina lograron disminuir la desigualdad. Por primera vez. Nunca antes en la historia de América Latina se había logrado disminuir esta brecha entre ricos y pobres. Hasta ahora. ¿Por qué? Porque hubo políticas sociales muy activas, no en todos los países, hay excepciones, Honduras, Colombia, Guatemala, El Salvador son excepciones, por ejemplo, de países que no lograron realmente avanzar demasiado en materia social. ¿Por qué logramos avanzar en materia social? Hay una explicación que no depende solamente de las políticas sociales o del crecimiento económico, y es la transición demográfica. La transición demográfica es un gran tema que debemos tener siempre en cuenta en América Latina, porque resulta que nosotros en la primera parte de la línea vemos cuál es la tasa del número de personas que por cada 100 personas están entre los 0 y los 5 años, y en la línea roja entre los 0 y los 14 años, es decir, cómo se está comportando cada hogar y cómo está bajando la tasa de dependencia. La fertilidad en América Latina está cayendo, es decir, hay menos niños que antes y por lo tanto en cada hogar se ha ido reduciendo la tasa de dependencia, hay menos niños por hogar y por lo tanto el salario alcanza un poco más. Pero se va a dar un quiebre muy importante en el 2025, ya muy pronto, en donde va a haber menos niños, pero va a haber más adultos mayores, mayores de 60 años, entonces nuestra población está envejeciendo. ¿Y por qué es importante? Esto es importante porque las mujeres son generalmente las responsables del cuidado, la economía del cuidado, y no queremos que pasen de cuidar niños a cuidar viejos. Esa es la realidad. Y por eso hay que estar muy atentos a qué está pasando con la economía del cuidado, porque si bien es cierto ha habido una disminución de la tasa de crecimiento y por lo tanto ha habido más, por eso las mujeres han entrado más al mercado de trabajo, casi 10 puntos subió el ingreso de las mujeres al mercado laboral, en gran medida porque se ha reducido la tasa de dependencia, pero hacia el 2025 ahí viene otro problema adicional que va a ser el tema de los viejos, que quizá en Europa ya es un tema, ¿verdad? Y no solamente por la economía del cuidado, sino también por los sistemas de seguridad social.